Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, señor Roger Villegas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la gente que nos sintoniza? No me pueden responder, obviamente, pero están pegaditos ahí a la pantalla. No, pero si lo pueden hacer por nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa con doble S. Y mira, nos acompaña Whitney Testa, quien estaba disfrutando de unas largas, merecidísimas y divertidas vacaciones. Señora Whitney, ¿cómo está usted? Chévere, lista. Lista para estar al día. Y así estamos todos porque además estamos hoy colocando sobre la mesa un tema que nos toca a todos. Sobre todo yo venía pensando en estos días cuando se aproximan fechas que todos sabemos que ocurren, el inicio de clases, por ejemplo, que amerita... Una planificación. Exacto, Una amerita organización. planificación, pero amerita también, obviamente, unos gastos para el desarrollo de nuestros chamos en sus actividades académicas. El tema de administrarnos en el hogar. ¿Qué tan importante es saber qué recibimos y cómo administramos eso justamente para satisfacer todas nuestras necesidades y hacer una especie como de fondo y que no nos agarren, digamos, cierto tipo de situaciones como de sorpresa, ¿no? De eso hablamos cuando estamos hablando de administración en el hogar, hablamos también de otros recursos, hablamos también de tiempo, es decir, hay una serie de elementos allí importantes, pero en términos, digamos, de administración propiamente, es importante saber y hoy lo vamos a aprender. Por supuesto, y pasa también por el tema de cómo nosotros administramos nuestra vida, ¿no? Nuestro tiempo, nuestros quehaceres, nuestras ocupaciones. Creo que es fundamental, por lo menos en mi caso, tengo una agenda. Me gusta llevar esa agenda, colocar también quizás las deudas que tengo, los gastos que tengo que asumir, la Las inversión, prioridades. las prioridades, obviamente. Y lo que decías es fundamental, ¿no? Tener un fondo que puedas tener a la hora de solventar algún tema, ¿no? Porque quizás tenemos alguna planificación, pero siempre suceden cosas, un gasto inesperado, ni Dios lo quiera puede ser una situación de emergencia, entonces siempre tener un fondo allí es fundamental. Y además viene el tema de cómo haces la administración de los recursos cuando es en pareja, cuando es la familia o cuando en tal caso tú vives quizás con otros familiares que no propiamente sean tu pareja, también debes hacer tus aportes necesarios. Entonces toda esa coordinación para sacar adelante todo lo que tú quieras hacer, bien sea planes personales o los más básicos como los servicios públicos, si vives alquilado o cualquier otro gasto, es importante tener una planificación y una administración para alcanzar los objetivos. Mira, hay mucha gente que habla de esto, lo estuve revisando en las redes sociales, de hecho hay parejas que se han dedicado como a facilitar la información de cómo ellos llevan sus finanzas, hablando en términos de pareja, pero como tú decías, tenemos que tomar en cuenta, de repente si no estamos en pareja y somos un núcleo familiar, cómo establecer ciertos gastos o ciertas responsabilidades en cada quien y hacer esta especie de fondo que ya decimos que es sumamente importante y eso como primera recomendación. Pero si nos preguntan a nosotros, nosotros también vamos a aprender el día de hoy ciertos truquitos. Vi algo así como esta regla de 50, 30, 20, ¿qué significará? Si es aplicable de repente en este momento, o eso de 50 y 50, eso es variable completamente porque de repente en la pareja uno no gana lo mismo que el otro, pero cómo establecer en ese sentido pues ciertos porcentajes que ayuden como a satisfacer esas necesidades, a tener ese fondo y a responder y administrarnos correctamente, que es lo debido. Y hablando de necesidades, también tomar en consideración que la recreación también forma parte de una necesidad. Entonces hay personas que quizás por situaciones Es necesaria, claro. quizás en determinado momento deban quizás no hacer alguna actividad porque tienen un objetivo, pero tomar en consideración que recrearse, compartir en familia también forma parte de una necesidad que hay que cumplir, ¿no? Viajar, todo eso tiene una planificación y hay que saber cómo hacerlo. Vamos Así a es. aprender entonces el día de hoy. Con Carla también podemos aprender. Exactamente. Vamos Vamos a a ver ver qué este nos video. trae. Administrar un hogar, misión imposible o superpoder oculto. Dicen que administrar un hogar es como liderar una gran cooperación. Y tienen razón. Necesitamos estrategia, planificación y un poco de magia. El horario es tu mejor amigo. Organiza tu día y el de tu familia para tenerlo todo bajo control. Menú semanal, misión cumplida. Planifica tus comidas, ahorra dinero y cuida la salud de todos. Rutinas,
Sí, por favor. Crea hábitos saludables y facilita la convivencia. Delega y comparte. Involucra a toda la familia en las tareas del hogar. Cada familia es única. Lo importante es encontrar la fórmula que mejor se adapte a ti y a los tuyos. Recuerda, la clave está en la organización y el trabajo en equipo. ¿Y tú, tienes algún tip para administrar tu hogar? Bueno, también está de vuelta Carla, puede ser un nuevo look así bien chévere. Chévere, linda, como siempre dándonos esas recomendaciones. Además me parece muy interesante porque ella involucra todos estos elementos que son indispensables. Yo me he dado cuenta de repente en semanas donde son un poquito agitadas, pero que sea agitado no quiere decir que uno sea desordenado. Y sí, debo admitir que en ciertas semanas he sido desordenada, por ejemplo, con el tema de las comidas, todo esto, y te das cuenta que terminas incluso haciendo más gastos cuando no haces como una lista de lo que debes comprar al tiempo que haciéndolo todos los días. ¿No te ha pasado eso, por ejemplo? Y eso Sí, forma parte de alguna forma también de la administración del hogar. sí, porque a veces quizás tenemos una planificación porque estamos esperando quizás un pago. De repente hacemos trabajo a destajo o algún trabajo que tienes por allí pendiente o alguien te debe algún dinero. Y entonces quizás no cae cuando lo esperabas, entonces después tienes que hacerlo cuando te casas. Es una planificación quizás que en algunos casos tú tienes que hacerla, pero a veces... Se puede mover un poco. a lo mejor te falta alguna cosa por comprar ahorita que en regreso a clase unos zapatos, es una cuestión. Y bueno, nos vamos planificando y precisamente queremos hacerlo con nuestro invitado para que nos ayude a ver cómo hacemos para administrar nuestros recursos. ¿Los presentamos? Claro, vamos a presentarlo. Adelante. Bueno, ya la tenemos aquí con nosotros. Ya está con nosotros. Ya yo nos sé- ha acompañado en otras oportunidades. Y además, qué oportuno, ¿no? Bienvenida, Ana María Alves, economista. Bueno, ¿quién más podría ayudarnos que una economista, ¿no? En este Ana sentido. María, ¿qué tal? Feliz tarde, siempre es un placer estar con ustedes. A mí me encanta además escuchar cuando ustedes presentan el programa, porque ustedes mismos dan las respuestas de todas las preguntas. Bueno, nosotros Bueno, siempre- desde nuestra visión a veces, pero puede estar No, equivocado, es que- puede tener otro no, punto de es vista. que dan las respuestas. Sí, a mí me encanta. Yo los estoy escuchando y yo digo, bueno, es que de verdad que la economía es natural del ser humano. El ser humano puede ser que no sepa leer y escribir y entiende la economía, pero con una certeza y una asertividad que es increíble, ¿no? Y entonces tú escuchas a la gente, yo lo estoy escuchando, yo digo, ellos mismos están haciendo el programa, qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, Pero queremos es la saberlo en idea. profundidad también. No, Queremos claro, aprender, sobre todo claro. quiero que sepan en casa eso, que hay programas de repente que se vuelven como algo, recomendaciones puntuales para nosotros. Hemos cambiado incluso ciertas cosas a raíz de estos temas que hemos planteado y sin duda este nos sirve tanto a él como a nosotros y a todo el equipo y toda la gente que nos está viendo, Ana María. Mira, fíjate, vamos a comenzar a mí me encanta siempre que la gente entienda o se adentre dentro del pensamiento de la economía. Ok. Entonces, lo primero que hay que entender es que la economía es la ciencia de la escasez. Los administradores son los que administran los recursos y la abundancia. Cuando no hay abundancia, entonces entran los economistas, porque los economistas administramos la escasez. Ok. Entonces, es una ciencia de la escasez, ¿por qué? Porque efectivamente tú con los ingresos que tienes, cada persona, cada familia, organiza las prioridades, ¿verdad? Que son los fines o los objetivos múltiples. Entonces, la economía estudia la relación de los recursos escasos y los fines múltiples u objetivos múltiples. Entonces, tú tienes unos recursos, te planificas, haces prioridades y dices, bueno, mira, la prioridad es esto, en función de las necesidades. Ese es el concepto de la economía. ¿Cómo hacemos para que con unos recursos determinados tú puedas alcanzar la mayor cantidad de fines y objetivos posibles? Esto lo entiende la gente naturalmente. La gente tiene sus ingresos, ¿no? Y hay que hacer una distinción entre ingreso y salario, porque el salario forma parte del ingreso. No siempre el salario es el único ingreso que tienen las personas, Es ¿no? así. Entonces, y ahí es donde normalmente me adentro yo, ¿no? Porque aquí en el estudio, antes de que entráramos, alguien decía que si ganas más, gastas más, cosa que además es cierta. Entonces, te entra más dinero, te ingresa más dinero, pero además gastas más. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las necesidades y los objetivos son múltiples, son infinitos.
no sabes de dónde salen tantas necesidades. Bueno, hay cosas que uno aprende con el tiempo. Por ejemplo, nunca hables de dinero frente a la lavadora porque se echa a perder. O del carro, por O ejemplo. del carro. O sea, delante de esos artefactos usted nunca hable de dinero porque ellos escuchan. Se vuelve como una especie de superstición de Sí, la que hemos sí. hablado también en este espacio. Y no, si me vas a pagar algo, no me lo pagues aquí delante del carro, No, por favor. ni en el carro te montas calladito y nunca dices que hubo plata, porque si el carro escucha, se echa. Ni delante del carro ni delante de la esposa. Ah, no vale, No, no, tampoco no, así. mentira. no, eso sí, no, eso sí. Bueno, no importa, uno tiene mecanismo de saber que entró plata. Ajá, Ese ¿viste? sexto sentido, ¿no? Sí, entonces, bueno, el ingreso efectivamente es el que determina el consumo. O sea, eso es una realidad. Entonces, tú haces una planificación, comenzando como los conceptos básicos de la economía. El ingreso es el que te determina tus recursos para poder alcanzar la mayor fines posible. Lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de prioridades. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es fundamental. Tú tienes que hacer una lista de prioridades. Y las prioridades, además, hay unas que están permanentes y constantes y hay unas prioridades, pero que no son constantes. Por ejemplo, constante el alquiler, la luz, el agua, Los servicios. los Condominio. servicios. Ellos, el transporte, la alimentación, ellos son prioridades constantes. Hay unas prioridades que aunque no aparecen todo el año, pero son obligatorias. Por ejemplo, cuando tienes niños en edad escolar, tú sabes que eso viene. O sea, usted entre agosto, septiembre y octubre, usted tiene que hacer un gasto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros podamos organizar ese ingreso y nosotros podamos hacer la previsión. Entonces, desde que abarca enero, que empiezas a percibir tu ingreso y empiezas a generar ingresos adicionales, Ok. tú empiezas a hacer la provisión para comprar todos esos gastos escolares, ¿no? Y los gastos de diciembre. Hay personas que, por ejemplo, las vacaciones también son importantes. ¿Y por qué importantes? Bueno, porque mi familia es de Oriente. Y vamos todas las vacaciones a Oriente porque Es costumbre, ya se sabe. porque visitamos a la abuela, visitamos, ¿sabe? Familiares muy queridos. Entonces, ellos son prioridades, pero que no son constantes. Entonces, eso hay que diferenciarlo entre lo que es constante y lo que sí es obligación también, pero aparece una o dos veces al año, ¿no? Entonces, después de que tú tienes eso planificado, tú tienes que trabajar en tu ingreso. ¿A qué nos referimos trabajar en el ingreso? Efectivamente, a mayor ingreso, mayor consumo. A eso lo llamamos la proyección del consumo. Y la proyección del consumo es una curva que al inicio de la vida o antes de nacer, ya esa línea existe. Porque antes de nacer, tu mamá debe tomar medicinas, debe ir al médico, están todos los gastos de parto. Entonces, Ya ha comprado pañales, ya ha comprado la ropita, lo que uno necesita, o sea, todo eso. Uno lo va todo- pensando en todos los meses. Eso es correcto. Entonces, antes de nacer, por eso es que la línea del consumo, ella es antes de la línea de la vida, porque tú empiezas a consumir antes de nacer. Y te Es proyectas así. también. Y eso es una proyección. De hecho, cuando nosotros hacemos esas cosas en economía, es increíble. Bajar de la línea de consumo a una línea inferior es muy duro, muy difícil, muy difícil. Por eso es que nacieron, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito es para mantenerte en la línea de consumo comprometiendo ingreso futuro. ¿Por qué comprometes ingreso futuro? Porque tú pasas la tarjeta de crédito y luego Tienes una deuda allí. tienes una deuda que vas a pagar con tu sueldo y salario, con tus ingresos. Entonces tú estás cambiando ingreso futuro por consumo presente. Eso es una cosa que hay que tenerle muchísimo cuidado, porque el uso de la tarjeta de crédito, donde tú estás intercambiando el ingreso futuro por el consumo actual, tiene un valor muchas veces hasta del 30 y el 40% de la tasa de interés. Entonces no solo comprometes el ingreso de un mes o de 2 meses o de 3 meses, sino puedes comprometer el tiempo. ingreso hasta de 6 meses. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de tener el control, ¿no? Todo lo que es crédito y uso de la tarjeta de crédito. Y lo otro, por eso es que los administradores trabajan con la abundancia, los economistas trabajamos con la escasez. Nosotros debemos buscar un mecanismo para incrementar el ingreso. Eso es fundamental. Si usted quiere mantenerse en una línea de consumo y se quiere ir a una línea de consumo más alta, o sea, consumir mucho más, debe trabajar es en el ingreso.
para que el ingreso sea superior. Incluso he escuchado que entonces hay personas que quizás optan por reducir lo que consumen. Entonces no sería lo adecuado o dependiendo de qué consumen y también estableciendo qué es una prioridad o qué necesidad agregamos a eso Exactamente. que no es realmente una necesidad. ¿Cuál es una necesidad real y cuál es una necesidad producto también de lo que llamamos nosotros los medios de comunicación, la publicidad y la propaganda, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una distinción entre necesidad y deseo. Las necesidades son las necesidades descritas por Maslow. Y antes de Maslow, yo creo que el que habló de las necesidades fue Hobbes. Y las necesidades tienen una virtud y es que ella compromete a la vida. O sea, la necesidad te toca el cuerpo físico. Cuando tú tienes hambre, eso es algo que tú sientes en la pancita. Claro. O sea, es Es algo real. físico, es real. Sí, es físico, ¿no? Entonces, eso es una necesidad. Y cuando tú dices que tú tienes hambre de pizza, eso es un deseo. Una hamburguesita. Ay, tengo hambre de una hamburguesita. Entonces, cuando alguien te dice así, ya usted sabe que no tiene hambre, que lo que tiene es el deseo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que empezar a ir descartando lo que es necesidad real, que compromete a la vida y la existencia, a todo lo que es deseo. ¿A que los deseos forman parte de la vida? Pues claro. La vida es como un ramo de flores, pues que tiene follaje, tiene flores, tiene el papel, tiene la tira que envuelve. O sea, así es la vida. Entonces, las necesidades son, lo que pasa es que las necesidades si no se cubren, tú puedes comprometer a la vida. Si tú pasas 5 días sin tomar agua, te mueres. Claro. Igual sin comer. Entonces, o comiendo precariamente, eso puede generar un daño que compromete a la vida. Entonces, hay que entender el que realmente es necesidad. Los deseos también son importantes. Ana María, hace rato, y esto lo vamos a abordar al regreso de la pausa, conversábamos de este tema que depende obviamente de cada persona, que tú lo comentabas hace un ratico también, el tema de las prioridades, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente mis prioridades no son las mismas prioridades de esa otra persona? Hablando en términos de pareja, por ejemplo, y en términos financieros, pues en términos económicos. O cuando de repente es un núcleo familiar, cómo establecer pues un consenso y decir, mire, esto y esto que está aquí son prioridades y esto que está aquí representa también un compromiso para todos los miembros de esta familia. Ahí es donde se complica la cosa, señores. Ay, papá. No, Y hay sobre que... todo esta regla que me llamó mucho la atención, sobre todo en las redes sociales, 50, 30, 20, ¿cómo es eso? ¿Cómo aplica? O sea, ¿qué destinar o qué porcentaje destinar a cierto tipo de cosas? ¿Cómo podemos hacer si es 50 y 50? ¿Cómo aplica esto? ¿En qué sentido? Bueno, al regreso de la pausa. No, y además cuando viene el tema de que antes quizás tú podías tener una organización de manera individual y cuando quizás tienes este primer contacto, este primer encuentro, que empiezas a vivir con otra persona, cuando empiezan a ponerse ¿Cómo allí de establecer? acuerdo. Y además como Exactamente. esa rutina que tenías de manera individual, lo pasas a lo colectivo y ver cómo nos llevamos en ese sentido. Todo es un acuerdo. Esto está bien complejo, pero vamos a escuchar las recomendaciones de nuestro invitado. Tome nota, señores, ya venimos. Pero antes, momento de publicidad. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB app? Descarga la aplicación del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, El el mayor mayor valor valor eres tú. Ya venimos. Estamos de vuelta, señores, acá en su programa Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos hablando de un tema que seguramente usted en casa le es de mucho interés. Voy a leer un comentario casualmente que me llega acá a través de las redes sociales, aldía.tv8. Adelante. Jocelyn Correa con doble S y Roger Villegas TV, dice Mayerlin Berroterán. Buenas tardes, como administradora sé cómo invertir el dinero de mi sueldo luego de cumplir con los gastos y pagos fijos. Siempre tengo para lo extra, tratando de que no sea la regla. Así me voy administrando. Y me llega otro comentario a través de aldía.tv. Mayerlin se llama. Mayerlin Berroterán. Saludos a Mayerlin, gracias por tu comentario. Están llegando varios comentarios, de hecho. Aquí me escribe una pastelería y repostería decoración, así dice el usuario. Hola, buenas tardes al día, soy Nora Póveda. Excelente Saludos, Nora. programa, me encantan los temas que conversan. Gracias. Desde mi punto de vista, la comunicación es fundamental. Se deben establecer prioridades familiares para conseguir armonía financiera. Así nos ha funcionado a nosotros. Gracias por su comentario. Lo que comentaba Ana María hace un rato y yo establecía en la parte anterior
¿Que cómo se hace eso si hablamos de prioridades que debe establecerse así, ¿no? Quizás de forma personal, yo lo hacía antes de tener a mi chamo, aunque obviamente incluía papá, mamá y lo sigo haciendo porque también se vuelve un compromiso de los hijos con los padres a pesar de que te hayas ido del nido, como decimos nosotros. Pero, ¿qué tan difícil puede ser eso cuando ya migras de lo personal, que tú colocas tus límites y tú mismo estableces allí tus ingresos, incluso empleas más tiempo del que debes a otras opciones laborales porque no tienes hijos, no tienes pareja, no tienes una casa quizás que llenar, que calentar, como decimos los venezolanos? Pero ciertamente, ¿cómo se vuelve esto más complejo cuando está el núcleo familiar, Ana María? Acuerdos, Cuando hay ¿no? que tomar decisiones, exacto, cuando hay que establecer acuerdos en conjunto. Sí, bueno, me gustaron mucho los comentarios. Y fíjate, la chica que se identifica como administradora, ¿no? Mayerlin. Mayerlin, bueno, ella habló como una administradora, sin duda alguna, ¿no? Porque además, los administradores hablan de la inversión y los economistas hablamos del ahorro. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque todo lo que es ahorro termina siendo inversión. Entonces, primero hay que pasar por el ahorro. O sea, primero te ingresa, pagas toda tu lista de cosas y lo ahorras. Te ingresa, guardas la platita y pagas los gastos. Te ingresa, entonces como vas dejando ese ahorro inmediatamente se convierte en inversión. En la Ok. economía, ahorro es exactamente igual a inversión. Lo es en una empresa, lo es en una economía personal, familiar, lo es en el Estado. En economía, todo lo que es ahorro se convierte en inversión, ¿no? Mira, el tema de la pareja. Bueno, eso es un tema difícil, ¿sabes? O sea, pero muy difícil. Pero ayúdenos, por favor. Por eso Desde que tu yo, punto por eso de yo sigo vista. siendo soltera. Wow, empezamos ya por la calle del medio. Ay, Dios mío. Sí, vale, no. Y bueno, y aunque tengo 53, soy soltera, no solterona, cuidado, ¿no? Mira, sí, efectivamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Ana María? Mira, pasa lo siguiente. Yo creo que eso es importante, porque nosotros en economía estudiamos lo que llamamos la economía familiar. Entonces, pero es que la familia de ahorita no es la familia de antes. Ok. Entonces, de ahí parte la diferencia. Fíjate tú, las familias de antes era papá, mamá y los hijos. La gente se casaba o hacía pareja junta y se iban a vivir juntos y efectivamente había una relación con el papá y la mamá, más no una relación tan estrecha como ocurre ahorita. Fíjate que en este momento, no solo en Venezuela, sino en otros países, se habla de esos núcleos familiares que son extendidos, ¿no? Es el chico y la chica, los hijos que tengan, ¿verdad? Bajo la relación que establezcan de matrimonio, de convivencia, etcétera, los padres de él y los padres de ella. La economía familiar se volvió una economía mucho más amplia, ¿no? Ok. La familia se cambió de forma. ¿Por qué cambió de forma? Nosotros hablábamos antes, hace muchos años, de las familias disfuncionales. Y hoy en día ya eso no existe. Se hablan de núcleos familiares que están compuestos por variedad de personas en cuanto a su relación entre ellas, ¿no? Entonces, estamos hablando de hijos que se crían, conviven con los abuelos Es así. o con los tíos. Y en fin, esa variedad allí, ¿no? Entonces, mira qué ocurre. Efectivamente, hay que poner en blanco, en papel, ¿no? Aquellas prioridades. O sea, hay que escribir. Hay que Eso hay sentarse que a escribir. escribirlo. Pero mira, lo fundamental de eso es que efectivamente la comunicación sea transparente. Nosotros hablábamos antes de venir acá y yo le decía a unas personas que se dedican a la comunicación como ustedes, Ok. que salen a un programa de televisión, dentro de esa prioridad está la vestimenta, Sí. Por supuesto. que no es exactamente la prioridad que puede tener una persona que tiene otro tipo de trabajo, Es así. donde, por ejemplo, tú trabajas en una cocina y en la cocina tú en realidad lo que tienes es un delantal. Y la vestimenta no es mayormente importante, más allá de que sea cómoda, fresca y tenga unas características de ese tipo. Entonces, ¿cómo O que hace- tengas uniforme de repente, que hay lugares donde la gente va a trabajar con su con uniforme. uniforme? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para que tu pareja entienda que tú tienes que comprar ropa todos los meses? Y que forma parte de su trabajo. Ajá, que forma parte de tu trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ahí tiene que haber una transparencia total, completa de la administración de los recursos, porque mira lo que empieza a pasar.
bueno, yo pongo 30, tú pones 30, aquello que tú decías. El Bueno, porcentaje. entonces tú dices, no, pero tú tienes que poner más porque tú ganas más. ¿Eso aplica o es a criterio de esa conversación que uno tenga y de esa transparencia? Es decir, miren, Claro, eso es a criterio de la pareja, porque ahí no puede haber una regla establecida. Ni una fórmula que pueda aplicar para todo el mundo igual, ¿no? No, ahí no hay manera de que haya una fórmula. Nosotros tenemos fórmulas, pero por ejemplo, para la determinación de los recursos, tierra, trabajo, capital, ¿cuánto aplica el 50, el 20, el 30%? Los ingresos, pudiésemos aplicar fórmulas, pero para ponernos de acuerdo en cómo hacemos los gastos, lo primero que tiene que haber es transparencia y entendimiento de la actividad de uno y de otros, e inclusive con los hijos, ¿ves? claro, esa Porque- responsabilidad. y que a veces las parejas no lo entienden. Por ejemplo, tú eres mamá y tienes el papá. Entonces, y el niño tiene alta inclinación para dibujar. Entonces tú metes al niño en dibujo y el niño, entonces, pero hay varios cursos de dibujo y lo metes en 2 y 3 cursos de dibujo. Llega un momento en que el papá dice, bueno, ¿y en cuántos cursos más de dibujo lo vas a meter? Es así. Porque él no tiene la apreciación que tienes tú de las cosas que hace el hijo. O al revés, el hijo tiene una gran inclinación al deporte y entonces el papá lo mete en el club de fútbol y entonces fútbol para el hijo, fútbol para el niño y en la tarde básquet para el niño, básquet para el papá. Y entonces tú dices, bien, bueno, ahora básquet para los dos y entonces, ¿cómo es este asunto? Por eso no? hay que conversarlo, o sea, tiene que ser un acuerdo. Y por eso tiene que haber transparencia. Esto, bueno, las mamás también juegan, dicen aquí en el estudio que juegan, sí, hay deportes que juegan las mamás. Esos sí. pues son O de algunos repente, ejemplos. o de Bueno, repente, yo no soy de las mamás deportistas, ¿qué quieres? o de repente no juegan, pero van al gimnasio y No, pero es que tienen tiene- derecho a desarrollar un tipo Claro. de Pero actividad. tiene que haber un entendimiento. Exacto. Porque, ¿qué ocurre? Las mamás, las mamás. Sí, ¿qué ocurre? Que entonces comienza eso. Tú ganas más, tú pones más. Bueno, pero es que tú gastas más. Entonces tú primero tienes que gastar todo lo tuyo para después venir para lo mío. Entonces, entender a la economía familiar como una economía de los dos. No es que tú te gastas lo mío, o es que yo hice este aporte. Bueno, yo compré las entradas del cine el fin de semana que viene, las compras tú. Entonces, ahí se empieza a crear un sesgo sobre los recursos, ¿no? Entonces, tiene que haber mucha transparencia. No hay una receta, no hay una receta. Indudablemente, los ingresos deben estimarse. Y es lo que yo digo, la clave de esto es entender que los ingresos deben incrementarse si las necesidades y los deseos se incrementan o la forma de consumo se incrementa. Ahora, Ana María, también preguntarte sobre, lo decías, ¿no? El tema del tipo de ingresos que tienen, ¿no? También, Jocelyn, porque si vemos en la familia venezolana, si se quiere, en los últimos años, también a raíz de la pandemia, han surgido muchos emprendimientos. Entonces pasa que en casa hay quienes tienen un ingreso fijo por un salario que tienen, pero Exacto. otros hacen un emprendimiento y puede que sea es como una marea. Es decir, puede que en algunos casos tengan Esté muy solvencia bien. económica, como en algunos casos no. Y también pasa el tema de los recursos que puedan tener en conjunto, que se hayan generado en conjunto y por individual. Entonces, cómo manejarse también en ese ámbito, ¿no? Sí, bueno, el tema es cuando tú generas recursos en pareja, ¿verdad? Entonces, Más complejo todavía. ¿cómo haces la medida del aporte físico e intelectual de cada uno? Es así. Bueno, porque los dos, nosotros tenemos un emprendimiento de cocina. Pero es que yo soy la que cocina todo el día. Bueno, pero yo Tú soy eres la que graba. Pero si hay que despacho. Ajá, pero yo soy el que despacho. Entonces, ¿cómo hacer la medida? Bueno, fíjense, si le sirve de utilidad a la gente, la medida puede hacerse a través de las horas hombres de trabajo. Ok. Yo paso 8 horas cocinando, sí, pero yo paso 8 horas entregando delivery. Ok. ¿Ves? Entonces, podemos utilizar la medida de las horas de trabajo como una medida para, de alguna manera, hacer una equidad o que sea equitativo el tema del ingreso. Mira, yo trabajo mucho con emprendimientos y que en el pasado se llamaban pequeñas y medianas empresas, Pymes, ¿no? pymes, microempresarios. Bueno, imagínate, yo trabajo con esto desde que estaba en la universidad, que existía un programa que era de empresas estudiantiles. Imagínate hace cuántos años. Entonces, una de las cosas que yo siempre, a mí me gusta hacer, es que a veces le buscan a uno para hacer un proyecto.
Mira, voy a hacer una solicitud de un crédito. Mira, esto voy a pedirle a un familiar que me financie y yo quiero presentarle el proyecto. Entonces el proyecto tiene los ingresos, tiene los gastos, cómo va a ser la inversión. Eso tiene el proyecto. Ok. Y hay una cosa que yo no entrego proyectos sin sentarme con la persona y explicárselo. Y le explico, mira, estos son los costos, por qué son los costos, estos son los ingresos, cómo... ¿Por qué? Porque la gente tiene, y además que no he tenido problemas, siempre lo hemos conocido, o sea, siempre la gente lo entiende, Se ha solventado. siempre. Entonces yo me siento y les explico, y podemos tener 2 y 3 y 4 secciones para que la gente pueda saber cómo hacer de su emprendimiento o de su negocio, como mucha gente lo dice, una verdadera fuente de ingreso. Y eso es fundamental en este tiempo porque hemos visto muchas experiencias que dicen, no, bueno, yo emprendí, pero bueno, no me fue tan bien. Hay que revisar qué tipo de conocimiento se tenía acerca de los ingresos, de cómo administrar estos ingresos, de conocimiento de costos y todo esto que lo vimos el otro día, Claro. para ver obviamente resultados positivos, aunque depende también de muchas cosas. ¿Tú sabes quién también puede darnos también una orientación? Y vamos a ver, ¿qué le dijo la gente en la calle? Ya, Civit. Adelante. Allá también. Administrar el hogar no es cosa sencilla, ya que requiere de organización y tiempo, pero no hablamos únicamente de cómo se administra el dinero que ingresa al hogar, sino de cómo administran los recursos para que de esta manera se puedan equilibrar en cuanto a los gastos. Ahora aquí, hoy nos vinimos al mercado municipal de Chacao para preguntarle a la sabiduría de los caraqueños cómo hacen para administrarse dentro del hogar. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Cómo suele usted priorizar los recursos que ingresan al hogar? O sea, ¿cómo se administra? Oye, primeramente la comida, después voy con los servicios, dependiendo cómo vaya en la semana. Lo más importante es la limpieza. Después de la limpieza, que todo, o sea, que no vaya a faltar nada en mi casa. Pagar los servicios para mí es importante. Tener las cosas de comida que necesitamos para estar bien en el día a día. Y bueno, básicamente me organizo por semanas, qué vamos a comer esta semana, qué nos hace falta. Y bueno, aparte de eso, las cosas que hacen falta para la limpieza, la farmacia. Bueno, mira, lo primero que yo hago, yo tengo ya un presupuesto de qué es lo que tengo estipulado para cada cosa que necesite. Por ejemplo, mi prioridad es la alimentación. Luego, los medicamentos. Y tercero, los servicios. Yo los servicios los dejo para después, pero la prioridad es alimentación, los medicamentos, porque tengo una mamá de la tercera edad. Bueno, obviamente primero serían los servicios y la comida, ¿no? En mi caso, pues, o sea, vivimos en la misma casa, pero se hace así, pues. Bueno, la prioridad ahorita es la comida y tengo un bebé pequeño y viene uno en camino. Y pues allí tengo lo que es la comida y lo de los bebés. El pañal, la leche, la cita para lo de la bebé también que ya está a punto. Y bueno, esa es la prioridad en realidad. Lo más importante es la estabilidad de todos los integrantes de la familia para que así todos puedan cubrir sus gastos. ¿Y ustedes cómo se administran en el hogar? Mira, me gusta mucho porque la gente habla de presupuesto y habla de lo que venimos conversando hace un rato, establecer prioridades. Para unos puede ser la limpieza, para otros puede ser las medicinas y bueno, Claro. dejar a un lado un poco el tema de los servicios, es decir, depende de la realidad de esa persona y de la realidad de ese hogar particularmente. Otra cosa que me llamó la atención, que tú también pasas en este momento por eso y obviamente todos los que tenemos hijos, pero cambian mucho las prioridades de uno cuando uno es padre. Cuando uno es madre, cuando uno es padre. Por eso es que a veces también cambia el círculo de personas con los que uno se desarrolla, porque si tú de repente, tus amigos son parranderos, están pendientes de una rumba, una fin de cosa, semana. y tú de un día para otro te cambia obviamente el Pañales. panorama, empiezas a pensar en pañales, empiezas a pensar en las prioridades que en ese momento Cita. es la salud de tu hijo, es el pediatra del chamo, es la vacuna, que parece algo, pero es determinante, por ejemplo, a la hora del padecimiento de alguna enfermedad, es decir,
Si ya esas son tus prioridades y de repente tienes un amigo que lo que hace es rumbear porque esas son sus prioridades, está disfrutando su tiempo sin juzgarlo, está en otro momento, obviamente allí se rompen también muchos vínculos y tiene que ver, ¿cómo es que? Dime quién andas y te diré quién eres. Ahí también la influencia es importante. Mosca con ese presupuesto. Mira, regreso, queremos saber también la apreciación que tiene Ana María de todos estos comentarios que nos dijeron las personas en la calle. Su comentario lo estamos esperando, por aquí tengo uno, por cierto. Bueno, se lo doy al regreso porque no lo tengo aquí. Dale. Ya venimos con más al día. Ya venimos. Así. Tengo aquí unos comentarios. Léalo, pues, Ajá, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, nosotros tenemos un podcast en vivo, tenemos un podcast fuera, tenemos un podcast aquí también por las Estamos redes hablando sociales. de administración en el hogar y han surgido varias cositas allí. Por aquí me dicen, ¿Qué te coloca? Lili Belgut, las decisiones tienen que ir de parte de la organización. Y por aquí me dicen también, sin dudas, tener una buena comunicación, ser conscientes del monto, de los ingresos, para saber hasta dónde puede llegar con los gastos. Yo tengo 55 años y estoy soltero y no solterón. Ahí se la dejaron caer. Haciendo mención al comentario que hacía Ana ¡Qué María hace un maravilla! ratico. Mira, por acá nos escribieron también hace un rato. El asunto pareciera ser que es de prioridad, sí. Luego de las necesidades, para unos pudiera ser un gasto muy distinto al del otro miembro de la familia. Lo que veíamos incluso en los comentarios, y ya queremos, Ana María, que converses un poquito al respecto de lo que escuchamos hace un rato. Y por acá me pone, pregunten en el caso, o nos colocan, pregunten en el caso de cuando la persona, además de los gastos que tiene, hace algún curso, es decir, la formación, que es una inversión, ¿cierto? Exactamente. Cuando Correcto, revisamos a largo correcto. plazo. Algún estudio superior universitario o algo formativo que requiere inversión. Por aquí dice Marcos Pérez Blanco, saludos Roger desde La Pastora, Caracas, vemos tu programa, Dios te bendiga y a tu compañera. Amén. Abrazos, excelente programa. Gracias, señor Marcos siempre está muy pendiente allí de nuestro programa. Ana María. Bueno, fíjate, si los comentarios son bien chéveres, ¿no? Sí. El tema es que cuando tú tienes que construir un presupuesto, el presupuesto es entrada y salida, es el ingreso y es el gasto. El presupuesto es esa organización, esa planificación, esa administración, eso es presupuesto. Entonces, hay unos ingresos y hay unos gastos y todo eso lo refleja el presupuesto. La comunicación debe ser transparente. Y las prioridades deben estar claras, pero cuando las prioridades son de pareja, efectivamente se convierten en una situación que debe ser conversada. Fíjate, en el pasado la gente rara vez sufría de situaciones emocionales, de autoestima y esas cosas, aunque sí ocurría, pero eso prácticamente hoy en día las terapias, el coaching, el acompañamiento con el psicólogo se ha convertido en una herramienta en muchísimas familias y pasa porque algún miembro de la familia lo necesitan más de un miembro en la familia. Entonces están apareciendo inclusive herramientas de coaching que son grupos de conversación donde la gente va a resolver, que eso es una metodología como pasa creo que con la gente de los alcohólicos anónimos, que son terapias en grupos, ¿no? Grupales. Entonces, ¿cómo tú estableces una prioridad de, por ejemplo, de terapia en familia y cómo tú le explicas a tu pareja, mira, yo necesito terapia, yo necesito un coaching y necesito hacer terapia y un coaching, necesito ir solo, yo no necesito no ir en pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le explicas eso a tu pareja y cómo tu pareja lo entiende? Entonces, tiene que haber transparencia. ¿Y por qué transparencia? Y empatía, ¿verdad? Y En cierta empatía, forma. porque tú puede ser que tú tengas necesidad porque tú tienes unas situaciones laborales que te cuesta manejarlas, ¿me entiendes? Hay personas que se convierten en personas muy, muy rígidas y en sus ambientes laborales. Y siendo tan rígidas, esto genera una situación de fricción donde trabaja, ¿no? No significa que sea mal trabajador, no significa que sea mala persona, no significa nada de eso, sino que hay gente que es mucho más rígida y es menos, se presta más a ser más llevadero frente a las situaciones. Entonces, a veces necesitas un coaching, necesitas eso, precisamente porque tienes una situación laboral.
Entonces, tú le dices a tu pareja, mira, yo necesito coaching, yo necesito terapia porque tengo esta situación aquí. Y entonces la pareja empieza a mirarte como extraño. ¿Qué es eso? ¿Y cómo ella va a ir ¿Te sin sientes mí? bien? Se sientes bien, pero pasa algo entre nosotros. Pero si yo te lo doy todo. Pero si yo te lo doy todo. No, es una cuestión también de comunicación, como ya lo hemos hablado, y tener esa empatía también y saber también el momento, ¿no? Quizás yo puedo reconocerlo, que eso lo necesitas, que eso nos va a ayudar, pero también saber el momento en que quizás ahorita que están empezando las clases, que necesitamos comprar los útiles y todo esto, quizás no sea el momento, ¿no? Es un tema de- Exactamente. Presupuesto, como Exactamente. decía la señora, me encantó la señora, Sí. me encantó cuando salen y le preguntan a la gente, era lo que comenzábamos el programa, yo le decía, la gente tiene la respuesta. Fíjate cómo la señora lo dijo, hago un presupuesto donde está alimentación, donde están las medicinas y los servicios. Claro, los servicios que seguramente ella no tiene prioridad es de repente televisión por suscripción, plataformas de streaming, seguramente que todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, teléfono y eso sí Básico. forma parte de las prioridades. Claro. ¿no? Que es un pago específico una vez al mes. Exactamente. Entonces, fíjate que alguien dijo que su prioridad era la limpieza. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Porque eso nos pasa a veces con las pequeñas empresas que uno trabaja, que a veces, bueno, no, la limpieza, yo coleteo y yo barro eso. Y entonces, no. ¿Por qué no? Porque hay unos mantenimientos que tú debes hacerle. Tú tienes 5 máquinas de coser en la sala porque son 5 personas que están cosiendo. Y cuando tú coses la tela, ella bota como un polvillo, una virutilla, ¿no? Muy simple. Cuando eso se acumula en las máquinas de coser, se dañan las máquinas de coser. Entonces el mantenimiento Es necesario. es necesario. Preventivo, claro. Entonces, cuando esa persona habla de la limpieza, es porque debe haber un factor en su familia o en su espacio muy cercano donde la limpieza es una prioridad. Se convierte hasta en un valor de cierta forma. Claro, porque esto, inclusive cuando... Y después de la pandemia cobró mucho sentido, o sea, más sentido. Yo no sé si le sucede eso, porque uno se vuelve más Adicto a lavarse las cuidadoso manos, con la el cosa. tema de Y exacto, cuando el uno alcohol, tiene el niños, antibacterial, el Ajá, cuando uno tiene niños... Totalmente. Todavía porque la tuya está chiquitica, pero tiene una más no, grande. Sí, no, y Ah. más bien cuando, por ejemplo, eso de tener las manos limpias, cargarlo, o sea, parece que el tema de la limpieza recobra un valor más importante porque podría enfermarse luego por eso. Ahora, hablando de los niños y de todo esto del tema de la formación, también hay un elemento que es la educación financiera y cómo podemos iniciar desde la juventud haciendo eso. Yo recuerdo que, y seguramente también te pasó, los padres le dan a uno una mesada. Una mesada. Y es nuestro primer contacto con este tema de la organización y cómo administramos esos recursos. Yo ahorraba. Entonces, Todo lo eso- que es ahorro es inversión. ¿cómo considera ese método de la mesada, como es bien conocido, y a partir de qué edad podría empezar a utilizarse o aplicarse quizás en la gusta. familia, ¿no? Mira, a mí me encanta la economía en los niños, porque efectivamente los niños organizan sus gastos por su mesada. Pero hay niños que generan ingresos. Hay niños que generan ingresos. Ujú. Y tú ves niños que tienen 9 y 10 años y cuando vienen las vacaciones, Tienen mamá, su yo voy a plática trabajar en la guardada. tienda, mamá, Ok. yo voy a trabajar en el lavaautos que está arriba de la casa. Mamá, tú me das permiso porque yo quiero ir al supermercado a llenar las bolsas, ¿no? Entonces, en algunos niños tú lo ves, esa inclinación natural a generar ingreso y a entender que el ingreso, y eso es algo que yo sí le recomiendo a los padres. Cuando los niños tienen esa inquietud, hay que dejarlos, hay que ayudarlos. Ojo, que eso no se convierta, los niños tienen que formarse y tienen que estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el momento y la etapa. Yo siempre Claro. se lo digo a los chicos Todo cuando tiene su están, tiempo. cuando están en la universidad y entran al salón de clase. Cualquier motivo para estar aquí está bien, pero para estar aquí tienen que aprender, tienen que estudiar, porque es el momento y el espacio. Los niños tienen que estudiar. Entonces, no podemos quitarle a los niños su derecho natural al estudio, pero si esos niños tienen la inclinación en vacaciones y en diciembre se van a envolver regalos o se van a hacer esto, en el campo muchos de ellos trabajan los días de la cosecha. De y recreación recogen. también, Ajá. como recreadores. Pero que los padres o los adultos que están a cargo de esos niños no les gasten el dinero, no lo usen. Exactamente. No Eso lo es un buen usen, comentario. porque eso genera un sentimiento que a largo plazo eso le hace daño a la economía del niño cuando sea adulto. Entonces, porque muchas veces uno dice, Dios mío, ¿y cuánta plata hiciste? Ujú. Ajá, esa plata que hiciste es de él.
Es suya. es suya. Y lo que hay es que orientarlo en qué lo puede utilizar y qué es lo más útil para él, ¿no? Él siempre va a tener sus prioridades, algún juguete, alguna cosa, algún celular de última generación, cuando ya son más grandes, etcétera, ¿no? Exacto. Pero eso sí es una recomendación, que los padres no le toquen los ingresos o los adultos no se los toquen. Por acá llegó un mensajito rapidito que lo vamos a leer antes de despedir. Se olvidan de un compromiso de pareja en donde uno decide administrar mi dinero. Bueno, tiene que ser como un acuerdo. Dice, este elimina el individualismo en la pareja y funciona con la confianza. Es la experiencia que nos plantea por acá Anatómico José Izquierdo, que nos escribe en las redes. Mira, se fue este programa así, señores, volando. Mira, tome nota y considere gastos como, por ejemplo, diciembre, época escolar, para establecerlos desde enero y que al momento realmente de responder a esto, eso es lo que me queda, sea más fácil hacerlo porque ya usted tiene ya algo guardadito para eso. Ana María, redes sociales. Las redes sociales son @servicios ASSQ. Ahí está. Ahí lo tenemos. Lo tenemos en Ajá, pantalla. ese es el Instagram y el TikTok. Si alguien te escribe por allí preguntándote algún consejo para saber cómo administrar el Listo, hogar, no hay va a problema. responder. No he montado todavía los videos porque estoy creando una plataforma de miles de videos que estamos construyendo un equipo, pues porque no trabajo yo sola, hay todo un equipo. Y entonces estamos construyéndolo para salir por allí. agradecidos por aceptar esta invitación a nuestro programa, a nuestro por esta podcast. chévere conversa. De verdad que estuvo buenísimo. Los esperamos mañana de 2 a 3 de la tarde. Este servidor Roger Villegas y Jocelyn Correa. Nos despedimos también de nuestra intérprete de lengua de señas venezolana y de todo este equipo, Whitney Testa. Whitney, Te queremos, Winnie, te queremos. chao, cuídense mucho. Al día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.